Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y vamos a seguir conociendo cómo celebran las distintas denominaciones religiosas la Semana Santa en la República Dominicana. ¿Y quiere usted saber cómo lo hacen los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Pues continúe disfrutando del contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya feligresía se identifica entre sí como Santos de los Últimos Días, fue fundada el 6 de abril de 1830 en Estados Unidos. Cerca del 60% de la población de Utah son miembros de esta asociación religiosa, cuya sede central se encuentra en Salt Lake City. Es un importante centro financiero y comercial del oeste de Estados Unidos. Para el ciudadano común, son mayormente conocidos como los mormones. Ese es un término bastante conocido por mucha gente, pero resulta que es un mote, es un apodo. Realmente el nombre de la iglesia oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los miembros somos Santos de los Últimos Días. Sin embargo, uno de los rasgos distintivos de la iglesia es que nosotros creemos en que hay escritura adicional, aparte de la Biblia. Somos cristianos, estudiamos y nos esforzamos por vivir los preceptos que tiene la Biblia. Pero en adición a esto, creemos en que el Señor también ha revelado otras escrituras, otros volúmenes de escrituras. Uno de ellos es un libro que se llama el Libro de Mormón. Se llama el Libro de Mormón porque Mormón es un nombre propio. Es el nombre de un historiador y profeta que vivió en el continente americano aproximadamente 350 años después de Cristo. Entonces, como Mormón hizo un compendio de registros antiguos que se llevaron entre su pueblo sobre profecías y revelaciones en América, el libro se llamó el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es un volumen de escritura semejante a la Biblia, pero que en vez de tener los escritos, reflexiones y profecías y revelaciones de los profetas que vivieron en el antiguo mundo, es de aquellos que vivieron aquí en el continente americano desde 600 años antes de Cristo hasta 400 después. Como el libro es un rasgo distintivo de nuestra religión, de nuestra fe, pues por eso, como tenemos el Libro de Mormón, la gente nos dice los mormones, pero realmente es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sus templos y capillas de vistosa y moderna arquitectura se diferencian de las demás denominaciones cristianas en que para la enseñanza de su doctrina la sustentan tanto el Libro de Mormón y como en la Biblia, al tiempo de que suprimen el símbolo de la cruz y en su lugar muestran la imagen del ángel Moroni. Dicen hoy en día que diferenciarse es bueno, ¿verdad? Porque te hace que te distingas y la gente te puede identificar. Sin embargo, yo diría que la comunidad Santo de los Últimos Días, más que ser expertos en identificar en qué somos diferentes, yo pienso que nos hemos tornado cada vez más expertos en identificar qué tenemos en común. Porque lo que tenemos en común es lo que nos une, es lo que nos hace trabajar juntos, es lo que nos hace vivir en armonía, etc. Sin embargo, puedo citar alguna que otra cosa que pienso que son rasgos distintivos positivos muy importantes. Uno de ellos es, para los santos de los últimos días, la autoridad de Dios permite, por ejemplo, que las familias sean unidas para siempre. Es decir, que cuando un hombre y una mujer deciden unirse en matrimonio, ellos pueden no solamente casarse por la ley para cumplir con los requisitos legales, ¿verdad? Pero también pueden venir al templo, en este lugar donde estamos, y participar de una ceremonia que es considerada la ceremonia más sagrada del templo, que es el matrimonio en el templo. También se le llama el sellamiento. Se llama sellamiento porque el marido y la mujer son sellados el uno al otro, unidos como tales, por esta vida y por toda la eternidad. Entonces, al ser unidos por una autoridad que tiene jurisdicción en los cielos, pues entonces esa pareja, esa familia y los hijos que nazcan de ellos son un órgano y una unidad familiar eterna, no solamente en esta vida, sino después de la resurrección. Entonces, ese es un rasgo distintivo especial que nosotros creemos que las familias pueden llegar a ser eternas, a diferencia de la tradición, ¿verdad?, de que somos familiares o esposo o esposa hasta que la muerte nos separe. Rafael, nosotros nos encontramos en la Semana Santa. ¿Qué representan estos días para ustedes? ¿Cómo lo celebran? Bueno, la Semana Santa es una tradición mayormente católica, pero donde todo el pueblo cristiano, independientemente de la denominación, nos unimos para recordar aquello que consideramos es el centro de nuestra creencia y de nuestra adoración, que es al Señor Jesucristo.
durante la Pascua de Resurrección, que es lo que nosotros conmemoramos, más que nada, pues hallamos en ello el verdadero propósito de nuestra fe y de nuestra religión. Creemos como cristianos que gracias a Jesucristo y su sacrificio, pues tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de vivir el Evangelio y la esperanza de vivir con Dios algún día. De manera que la Semana Santa, como tal, pues significa una temporada muy especial para nosotros. Los miembros de la iglesia incluso realizan diferentes actividades durante la Semana Santa que son muy especiales. Una de ellas, para destacar, es por ejemplo lo que llamamos la Conferencia General. ¿Qué es la Conferencia General? La Conferencia General de la Iglesia es una reunión mundial virtual donde todos los miembros de la iglesia a nivel mundial se reúnen. La conferencia se preside y se transmite desde la sede mundial de la iglesia, que está en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Es presidida por el presidente mundial de la iglesia, los 12 apóstoles y las autoridades generales mundiales de la iglesia, pero se visualiza a través de satélite, internet y diferentes medios en todo el mundo. Así que esa reunión virtual donde todos los miembros de la iglesia están reunidos usualmente sucede en la víspera o próximo a la Semana Santa. Además, en el domingo de resurrección, que es el domingo de la Semana Santa, todas las feligresías o las unidades de la iglesia, de las cuales en la República Dominicana tenemos aproximadamente 220 feligresías, todos tienen una reunión especial, una reunión sacramental, que es el equivalente a una misa, donde todos los mensajes se centran precisamente en la resurrección de Jesucristo, del Salvador. Así que se realizan servicios y se invita a la comunidad, a todas las personas, aunque no sean miembros de la iglesia, para venir y adorar con nosotros y a conmemorar al Señor Jesús en el domingo de resurrección. Entre otras actividades que se realizan, pero que se centran todas en la Pascua de Resurrección y en nuestro Señor Jesucristo como figura central de nuestra fe. Por ser considerado un lugar santo, el acceso a sus templos es restringido, aún para personas que ya han sido bautizados. El templo es una semejanza de los templos que tenían los judíos en la antigüedad, a diferencia de otros edificios que ellos tenían, que se llamaban sinagogas. De hecho, todavía los judíos tienen sus sinagogas. Hay una diferencia entre el templo y la sinagoga, o el equivalente nuestro hoy en día, que es el templo o las capillas o centros de reuniones. Las capillas o centros de reuniones, que son los edificios que el público ve en los sectores, en los barrios, en las comunidades, son edificios abiertos para que las personas se acerquen, conozcan. Por ejemplo, si una persona tiene curiosidad sobre la iglesia, aprender más qué hacemos, cuáles son nuestras tradiciones, creencias y prácticas, pues la gente se acerca a la capilla. Pero el templo es un lugar, este es el templo exactamente, el templo es un lugar muy especial y sagrado donde nosotros realizamos diferentes ceremonias, ordenanzas o rituales que son propios de nuestra fe. Ya te mencioné el matrimonio, por ejemplo, es uno de ellos. Los santos de los últimos días igualan el concepto de familia al de matrimonio y entienden que ambos se inscriben más allá de la muerte. Conversando con el señor Rafael Gutiérrez, director de Asuntos Públicos de la Iglesia en el área del Caribe, nos explica que el matrimonio es su acto ceremonial más importante y muy amablemente nos invita a realizar un recorrido por los alrededores de la edificación que se ubica en el Distrito Nacional en el sector La Esperilla. ¿Y cuáles días está abierto y cómo puede una persona entrar? El templo está abierto todos los días, excepto los domingos y los lunes. Los domingos se dedican para la adoración en los centros de reuniones, las capillas normales, y los lunes se cierra por temas de mantenimiento y organización para la semana. Una persona que quisiera entrar al templo, pues el primer requisito es ser miembro de la iglesia. Entonces, y para ser miembro de la iglesia es muy fácil, a través del bautismo. Así como uno se bautiza en una iglesia y pasa a ser parte de su membresía, pues en la iglesia es lo mismo. En el caso nuestro, una persona aunque se bautice, de una vez no entra al templo, porque eso requiere una preparación espiritual que dura aproximadamente un año. Después de un año de preparación, una persona puede optar para tener lo que se llama una recomendación para el templo, que es un documento que se muestra acá, que identifica que uno es un miembro, no solamente un miembro, pero un miembro de buena fe. Es decir, que la persona está cumpliendo con los requisitos. Quisiera mostrarte que acá, en la parte de arriba de la puerta, hay una inscripción en el templo que dice Santidad al Señor, la casa del Señor. Quiere decir que todos los que pasen por esa puerta tienen que hacerlo con un esfuerzo consciente. Somos humanos, no somos perfectos, pero con un esfuerzo consciente de ofrecerle al Señor santidad, en que nos esforzamos por cumplir los preceptos de nuestra fe y vivir una vida en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio.
Rafael, ¿cuántos años tiene el templo y cuándo se estableció aquí en República Dominicana? El Templo de Santo Domingo, la República Dominicana, da servicio a toda la región del Caribe. Aproximadamente 275,000 miembros que hay en toda la región, en 27 países, y este templo da servicio a todos ellos. El templo se construyó en el año 2000, se inauguró. La expresión que nosotros usamos es se dedicó, es decir, se consagró. Se hizo una oración especial para que el templo fuera dedicado. Desde entonces, pues cientos de miles de personas han pasado por acá por el templo. De hecho, si te fijaste, aparte del edificio del templo, tenemos al lado una casa de huéspedes, que es un lugar donde las personas que vienen de fuera del país al templo a hacer sus ceremonias, pues se pueden hospedar allí y quedarse por una semana, por el tiempo que necesiten. Realmente, la Semana Santa es una temporada especial. Nosotros vivimos en un mundo turbulento, el trabajo, los estudios, la familia, los compromisos. Y a veces uno se distrae de lo que es más esencial y lo más importante. Así que ojalá que el público, ¿verdad?, la audiencia de esta voz del tribunal pueda reflexionar y tomarse un espacio para pensar en Jesucristo. Imagínate que una persona se ofreció a sí mismo a morir por ti, a rescatarte del pecado y de la muerte. Así que todos los que nos escuchan, por favor, según su propia tradición religiosa, según aquellas cosas con que se sientan cómodos, acérquense a esos espacios sagrados para pensar en Jesús, para acercarse a Él, para redefinir su vida, para reencaminar su vida y sus hechos. Y si usted tuviera curiosidad o sintiera que quisiera aprender más sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues yo le invito que se acerque a una de nuestras capillas. Probablemente en su localidad hay un edificio de la iglesia. Acérquese para que le reciban y contesten sus preguntas. Para nosotros va a ser un honor. Más que nada, al final decir que Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra religión. En Él ponemos nuestra confianza y gracias a Él tenemos esperanza, no solamente de una vida mejor en esta tierra, sino la esperanza de vida eterna en el mundo venidero. Así que podamos disfrutar ese espíritu en la Semana Santa. Muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Pero no se muevan, que continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Yo me quedo con Rafael conociendo un poco más de la iglesia y ustedes manténganse en sintonía.